Entonces lo que ellos tienen que hacer es hablar mal de Estados Unidos. Y permanecer en todo el conflicto, tiempo en conflicto. porque justamente ahí cerca de Habana había ¿cómo se llama? Un centro de monitoría, espionaje Ajá. que tenía Rusia. Claro. A este solamente centro pagaba millones y millones. Entonces, realmente Cuba nunca pensó, ¿no? Entonces me decían siempre, comida en latas, ropa, zapatos, todo era para ellos. No solamente porque es un espacio que Rusia usaba para espionar a Estados Unidos. Sí, en ese sentido, pues también los cubanos han sido víctimas del conflicto entre Rusia y Estados Unidos y de los líderes cubanos que creyeron en ese conflicto y pensaron que los que iban a ganar iban a ser pues, los que nos apoyaron, ¿no? Pero el caso de Venezuela, regresando a esto de lo que está pasando ahora, en buena medida es ocasionado por la muerte precipitada de Chávez, ¿no? Nunca pensaron que Chávez se iba a morir. Y el gran error que tuvo Chávez fue que nunca preparó a un grupo de políticos que entendieran bien su proyecto, que supieran bien sus estrategias y que si un día él faltaba o pudiera sustituirlos. Además, todos estos gobiernos han detenido o han impedido la participación de otro líder del mismo partido dirigiendo el país, ¿no? Si recuerdan, Chávez se religió 3 veces. Los Kirchner, uno se religió 2 veces, luego la que gobernó fue la esposa 3 veces más. En Bolivia sí hay este mecanismo y Evo Morales ahora quería gobernar por una 4ª ocasión y los líderes pues, que habían apoyado el proyecto de Evo Morales dijeron: no, Evo, ya estuvo bueno de tu proyecto, ahora necesitamos que venga otro líder con nuevas ideas y que pueda volver a nutrir este régimen hegemónico para que no se acartone y sobre todo que no sufra pues la caída que sufrieron todos los demás. En Brasil estaba por consolidarse la transición cuando Dilma Rousseff subió al poder. Pero Dilma Rousseff subió al poder justo en medio de la crisis. Y Dilma Rousseff tuvo que tomar decisiones difíciles y mal tomadas, que fue darle prioridad a la organización de los Juegos Olímpicos y del Mundial por encima de subsanar la escasez de recursos que tenían las grandes instituciones que había creado Lula da Silva. Por eso ¿qué fue primero? El Mundial, ¿no? Y luego las Olimpiadas. Cuando el Mundial salieron muchas noticias, de hecho nosotros en el periódico en el que escribimos Ciudad Humana escribíamos mucho sobre las manifestaciones y lo que estaba pasando. La gente se quejaba de que estaba invirtiendo el gobierno en la construcción de estadios y en los hospitales estaba faltando la medicina. Ahí fue donde se empezó a fracturar el régimen de Dilma. Y después, 2 años más tarde, con las Olimpiadas, pues no tuvo otro remedio más que volver a aplicar la misma fórmula de darle prioridad a la organización del evento internacional, sacrificando los beneficios sociales que tenía que darle a su población. Y luego vino el caso de Odebrecht, que lo revisamos el lunes, de la compañía que fue enjuiciada en Estados Unidos por casos de corrupción, y para que el dueño de Odebrecht no fuera a la cárcel, dijo: bueno, yo tengo la lista de todos los gobiernos latinoamericanos con los que he hecho negocios sucios, si quieren se las doy a cambio de que me metan a la cárcel. Y pues a los primeros a los que denunció fue a los propios políticos de su país de origen, que fue Brasil, y entre ellos pues estaba Dilma Rousseff y Lula da Silva. El año pasado, como consecuencia de este juicio a la empresa Odebrecht, Dilma Rousseff fue destituida como presidenta y hoy en día es sujeto de un juicio en el que se le acusa de corrupción y peculado. Ahora Temer se enfrenta precisamente a lo mismo, porque se destapó la cloaca y pues se dieron cuenta que no importaba que fueran de derecha o de izquierda, que estuvieran en el poder o fueran en oposición, todos le entraban igual a esto.
fue muy curioso el capítulo mexicano de ese escándalo, porque justo la corte brasileña liberó el expediente de los funcionarios mexicanos una semana antes de las elecciones que acaban de pasar. Y en México, la PGR pues, le puso trabas al proceso y se va a saber quiénes están involucrados hasta diciembre de este año. Lista la PGR. Y también la de los dos lados. De todos estos casos, el más sobresaliente y el que yo les recomiendo que si les interesa buscar casos internacionales o comparaciones internacionales de política es el de Evo Morales, porque en Bolivia, durante el gobierno de Evo Morales, se ha sacado de la pobreza al 20% de la población que vivía en pobreza. Esto es una cifra muy elevada, es algo que prácticamente no se dio en ningún país del mundo, en ningún punto de la historia. Y lo hizo en buena medida, pues, creando instituciones que redistribuyeran los ingresos nacionales por la venta de recursos naturales. Además, en el proceso constituyente boliviano y ecuatoriano, se reconoce ahora los derechos de la tierra. Es una de las innovaciones que tienen esas constituciones. Se rescata la visión indígena sobre la relación entre el hombre y el planeta. La Pachamama, como la llaman en Bolivia, se convierte en una figura que es sujeto jurídico, ¿no? Ahora podemos llevar a juicio una empresa por afectar a la Pachamama. Y la Pachamama puede ser defendida por un abogado. ¿No? Hoy en día aquí, si el Nevado de Toluca de pronto lo privatizan para sacarle toda la nieve que tiene arriba y hacerla botellitas de agua, no hay un abogado que pueda defender al Nevado de Toluca. Ya está privatizado. ¿No? Ya está privatizado, pero tengo entendido que como hasta las faldas. Todavía el agua que hay allá arriba todavía es propiedad de la nación. Pero ¿cómo están los negocios de agua en México comprados a futuro? Totalmente. Comprados a futuro y además comprometiendo a las generaciones futuras. Es lamentable además el caso del agua, porque pues, el agua es un elemento necesario para que exista la vida, ¿no? Nosotros no podemos dejar de tomar agua porque somos agua, exactamente. Entonces, después del 2008, pues estos proyectos progresistas de América Latina se vinieron abajo y cada uno ha ido cayendo como escalerita, ¿no? Primero fue los Kirchner, luego fue, ahora está Maduro, que Maduro la verdad está muy desquiciado, es una persona que dudo yo de sus capacidades mentales, ¿no? Es como Javier Duarte, lo vieron ahora que lo entrevistaron y su disertación solo le entendió. Así está Maduro cuando empezó, que hablaba con el pajarito de Chávez y que no, es una cosa aberrante. En una pues, presentación pública todo el país estaba viendo al presidente y el otro diciendo que habló con un pajarito que era Chávez. Chile no entra ahí porque Chile tenía una constitución relativamente nueva. Después de que ellos sacaron a Pinochet del gobierno, hicieron ajustes a su constitución y cuando llegó Michelle Bachelet la primera vez, porque acuérdense que Michelle Bachelet gobernó y luego vino otro presidente y luego volvió a gobernar, Michelle Bachelet no llegó al proceso constituyente. Michelle Bachelet estaría junto con Lugo, junto con Ollantumala en Perú, junto con, bueno, Andrés Manuel está como más fácil, porque Andrés Manuel ni siquiera alcanzó a llegar a gobernar. Pero siempre se hace una diferencia del socialismo chileno, porque hay corrientes que lo ven así, ¿no? Es un tipo de socialismo, pero yo no alcanzo a percibir cuál es la diferencia fundamental. Bueno, primero tenemos que recordar que el socialismo
no fue escrito, o hagan de cuenta que Marx, cuando escribió sobre el socialismo, escribió solo ideas muy generales sobre lo que él pensaba, ¿no? Y esto lo escribió en 1870 más o menos. En 1900, al inicio del siglo, Lenin leyó a Marx y lo interpretó como él quiso. Y después vino Stalin, leyó a Lenin y lo leyó y lo interpretó como él quiso. Y entonces el socialismo, o cuando nos referimos a los socialismos, generalmente nos estamos refiriendo al socialismo soviético, que es el stalinista. Salvador Allende, que fue el creador, o digamos que es el que alcanza a materializar más el socialismo chileno, él trata de independizarse o de tener una interpretación distinta respecto del otro. ¿En qué sentido es distinta? En el sentido del control del pensamiento político. El socialismo chileno plantea que debe de haber diálogo y que no se puede tener el poder centralizado en una sola entidad. En ese sentido, el socialismo chileno es más comunista que socialista, porque el último paso de esa evolución histórica que proponía Marx, que es el comunismo, cuando las comunidades se apropian por completo de sus recursos y funcionan de manera autónoma en el nivel más pequeño como en el nivel más alto, ¿no? Mientras que el soviético era lo más pequeño, no puede decidir nada, no puede controlar nada, todo se va a regir desde la punta de la pirámide. Entonces el socialismo chileno tiende como a hacer esa organización más horizontal, menos vertical. Pero ahí como entra la posesión de los bienes, porque el capital es muy importante, se puede ejercer libremente muchas actividades de inversión. En Chile, pero eso tiene que ver con las ideas de Pinochet. En Chile, Pinochet aplicó, digamos que si el neoliberalismo tuvo un momento para experimentar, ese fue Chile cuando llegó Pinochet. Por ejemplo, de los problemas que hay ahorita, y que es una de las oportunidades de los capitales en Chile, invertir en la educación, porque la educación en Chile toda es privada, no existe la educación pública. Los estudiantes que quieren ir a la universidad tienen que agarrar unas deudas estratosféricas. Y en buena medida, la pesadilla de Bachelet han sido las manifestaciones de los estudiantes, porque Bachelet no ha sabido cómo precisamente tratar de imponer las ideas más socialistas y dejar al lado toda la inercia del pinochetismo que tenían ellos, las oportunidades. El capitalismo chileno es muy dinámico y digamos que si un país se podría considerar el primer mundo en América Latina, son los chilenos, pero es por lo que Pinochet hizo, no tanto por la interpretación socialista que tenía Allende. La han tratado de querer rescatar a través de la señora Bachelet, pero no ha podido conseguir, por ejemplo, la aceptación de la oposición para poder pasar ciertas pruebas. Los subsidios de los estudiantes. Exactamente. Que les da subsidios para que paguen menos. Exactamente. Sobre todo como para que le reduzcan los intereses de los créditos, porque al final de cuentas también están muy doblegados por las entidades financieras que pagan esto. En Chile los estudiantes no se endeudan con el Estado chileno, se endeudan con Santander, ¿no? Tú vas con Santander, firmas tus letras y luego te vas a la escuela. Si el caso de Chile es peculiar. Chile y Perú y Colombia tienen una tradición distinta y en procesos políticos son más parecidos a nosotros los mexicanos, ¿no? Son más cargados, son un poco más escépticos respecto del liderazgo de la izquierda. Por eso cuando, ¿quién me preguntó por el Mercosur, padre? Por eso cuando en los años 90 nace el Mercosur, Calderón en México propone otro pacto que se llama la Alianza del Pacífico, en el que están incluidos estos 4 países, Chile, Perú, Colombia y México, que estaban gobernados por partidos de derecha. Y entonces la competencia. Ahora que el Mercosur le está yendo tan mal, los países del Mercosur están tratando de voltear a ver si hacen negocios con el acuerdo, con la Alianza del Pacífico. Si se fijan, la historia es pues una continuidad de la misma dinámica. Llegan unos al poder, lo hacen mal, los tumban, llegan otros, lo vuelven a hacer mal, los tumban, llegan otros, los vuelven a hacer mal, y así al infinito. Es una cadena, exactamente.